Hola, ¿qué tal están? Ahora en este video vamos a empezar a ver lo que son los problemas de geometría que pudimos encontrar nosotros en la etapa estatal de hace un año. Bueno, entonces pasando con nuestro primer problema, tenemos lo siguiente. Sobre un cuadrado están puros triángulos equiláteros. Si el lado del triángulo sombreado es 1, ¿cuál es el perímetro de la figura completa? Bueno, vean, primero que nada, ¿cómo son los triángulos equiláteros? Los triángulos equiláteros son aquellos que tienen sus tres lados iguales. Por lo tanto, si el problema nos está diciendo que tiene lado 1, significa que todos sus lados van a medir 1. Todos sus lados van a medir 1. Entonces, si este lado mide 1, entonces, como este también es un triángulo equilátero, todos sus lados van a medir 1. 1 y 1. Si este lado mide 1, significa que todos los lados miden 1. Igual, si este mide 1, como es equilátero, todos los lados van a medir 1. Entonces, aquí mide 1, aquí mide 1, aquí mide 1 y pues aquí mide 1. Ahora veamos este triángulo equilátero que es más grande. ¿A cuánto va a ser igual su lado? Si nos fijamos en la figura, veamos que el lado del triángulo equilátero más grande es igual a 2 veces el lado de un triángulo equilátero de los pequeños. Entonces, si el lado de un triángulo equilátero pequeño mide 1, ¿cuánto va a medir el lado del triángulo equilátero grande? Exacto, aquí va a medir 2. Como es equilátero, entonces aquí mide 2, aquí mide 2. Como estos dos también son equiláteros, todos sus lados miden 2, entonces aquí va a medir 2 y aquí va a medir 2. Entonces, ahora viendo el cuadrado, ¿cuánto va a medir su lado? Veamos que el lado del cuadrado es igual a 2 veces el lado del triángulo equilátero mayor. ¿Y cuánto mide el lado del triángulo equilátero más grande? El lado mide 2. Por lo tanto, ¿cuánto mide el lado del cuadrado? El lado del cuadrado va a medir 4. Bueno, entonces, teniendo las medidas de los lados de todas las figuras que conforman la figura completa, pues ahora sí, nosotros vamos a buscar su perímetro. Entonces, empecemos de arriba a abajo. De aquí a aquí, ¿cuánto mide? Es igual a un lado del triángulo equilátero pequeño. Por lo tanto, aquí va a medir 1. Acá también va a medir 1. Ahora de aquí a aquí, ¿cuánto va a medir? También es igual al lado de un triángulo equilátero pequeño. Por lo tanto, aquí también va a medir 1. Aquí también va a estar midiendo 1. Ahora, de aquí a aquí, ¿cuánto va a medir? Es el lado de un triángulo equilátero del grande. Entonces, ¿cuánto dijimos que medía el lado del triángulo equilátero grande? Medía 2. Por lo tanto, aquí y aquí va a medir 2. Ahora de aquí del cuadrado. Aquí tenemos 3 lados del cuadrado. ¿Y cuánto dijimos que medía el lado del cuadrado? El lado del cuadrado medía 4. Entonces aquí tenemos 4, 4 y 4. Bueno, entonces ya sacamos todas las medidas necesarias para sacar el perímetro de la figura completa. Entonces, ¿cuánto es ese perímetro? Pues vamos a sumar estas medidas que encontramos. 1 más 1, 2. Más 2, 4. Entonces, aquí van a ser 4. Aquí van a ser 4. Más esto de acá, el 4 más 4, 8, más 4, 12, más 4, 16, más 4, 20. Por lo tanto, el perímetro de la figura completa va a ser igual a 20. Bueno, ahora pasamos a lo que es el siguiente problema, el cual dice lo siguiente. Un trapecio isósceles
en un trapecio isósceles, su base menor mide 5, del punto D al punto C. Si su base mayor mide 9, del punto A al B, y su altura DE mide 5, ¿cuál es la suma del área de los triángulos sombreados? EBD y ACD. Bueno, nosotros, ¿qué necesitamos para encontrar el área de un triángulo? Nosotros conocemos la fórmula de base por altura entre 2. Entonces, esto vamos a utilizar nosotros para encontrar el área de estos dos triángulos sombreados. Entonces, iniciamos por este triángulo, el ADC. Veamos primero si tenemos nosotros su base. ¿Cuál sería su base? Nosotros podemos tomar que es esta. ¿Y cuánto mide esto de aquí? Esto, si leemos el problema, nos dice que mide 5. Entonces, esto mide 5. Ahora, para encontrar su altura, ¿cuál va a ser esta? Pues veamos que si trazamos esta línea de acá, su altura va a ser la misma que la de la figura, la del trapecio isósceles. Esto es algo que varios se suelen confundir. Piensan que por ejemplo, este lado sería la altura, pero no. La altura la podemos ver como la distancia más corta desde este punto de acá hasta la base o esta línea de la base. Por lo tanto, la altura sería igual a la altura del trapecio isósceles. ¿Y cuál dijimos que es la altura? La altura mide 5. Entonces, si tenemos que esto mide 5 y esto mide 5, ¿cuál va a ser su área? Multiplicamos 5 por 5 entre 2. Eso sería 25 entre 2. Y esto es igual a 12.5. Entonces, esta sería el área de este triángulo de acá. Ahora, ¿qué pasa con este de acá? ¿Tenemos su base? No, todavía no la encontramos. ¿Su altura la tenemos? Esa sí la tenemos, porque el problema nos dice que la altura vale 5. Esto de aquí va a medir 5. Ahora nosotros, ¿cómo vamos a encontrar cuál es la base? Bueno, pues aquí es donde vamos a utilizar lo que es un trapecio isósceles. Así en resumen, un trapecio isósceles es aquel en el que este lado y este lado miden lo mismo y aparte este ángulo es igual a este ángulo de acá. Pero bueno, ¿de qué nos va a servir eso? Pues veamos que si trazamos esto de acá, estos dos triángulos van a medir lo mismo. Es decir, esto de acá va a medir igual a esto de acá. Y este pedazo de aquí, ¿cuánto va a medir? Va a medir lo mismo que la base menor. Es decir, que esto también va a medir 5. Y si en total la base mayor, ¿a cuánto es igual? Dijimos que la base mayor es igual a 9. Y tenemos que estos dos pedazos son iguales y esto vale 5. ¿Cuánto van a medir estos pedazos? Pues para encontrar cuánto miden estos dos, a 9 le vamos a restar 5. 9 menos 5 es 4. Pero 4 es igual a la suma de estos dos lados que miden lo mismo. Entonces, si estos dos miden lo mismo y sumados me dan 4, ¿cuánto va a medir cada pedazo? Pues esto va a medir 2 y esto también va a estar midiendo 2. Bueno, entonces ya tenemos la base de este triángulo de acá. Por lo tanto, ahora sí nosotros podemos sacar su área. ¿Cuál es la base? La base es 2. ¿Cuál es su altura? Su altura es 5. Y esto entre 2. Entonces hacemos la operación y esto va a ser igual a 5. Esa va a ser el área de esto de acá. De este pedazo de acá. ¿Y cuánto medía el área de aquí? Medía 12.5. Entonces, ¿cuánto va a ser el área total
sombreada, pues vamos a sumar lo que sería 12.5 más 5 igual a 17.5. Esa sería en total el área de el área sombreada. Bueno, ahora pasamos a lo que es nuestro siguiente problema, el cual dice: en la siguiente figura tenemos en la primera columna cuadrados del lado 1, en la segunda cuadrados del lado 3, en la tercera cuadrados del lado 2 y en la cuarta del lado 4. ¿Cuál es el área sombreada? Bueno, aquí ¿qué es a lo que nosotros se nos pudo haber ocurrido? Tal vez hubieran pensado en que lo mejor era ver de manera directa cuánto medía el área sombreada. Pero, ¿cuál va a ser el problema aquí? Ese es que nosotros no sabríamos de manera exacta cuánto mide esto de acá o aquí este pedazo de acá, es decir, los cuadrados incompletos. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Veamos que el área sombreada es igual al área de toda esta figura menos el área de este triángulo en blanco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a sacar cuál es el área total de la figura y luego a esa área vamos a quitarle el área de este triángulo de acá. Bueno, entonces, para sacar nosotros el área de la figura completa, primero hay que sacar el área de cada uno de los cuadrados que la conforman. Entonces, empecemos sacando el área de la primera columna. La primera columna, según el problema, está conformada por cuadrados del lado 1. Entonces, ¿cómo sacamos su área? El área de un cuadrado es lado por lado y como el lado mide 1, sería 1 por 1 igual a 1. El área de cada cuadrado de la primera columna sería igual a 1. ¿Y cuántos cuadrados tenemos en esta primera columna? Tenemos 2. Entonces, 1 por 2 es igual a 2. El área de esta primera columna sería 2. Ahora pasando a la segunda columna. El problema nos dice que la segunda está conformada por cuadrados del lado 3. Entonces, ¿cuál va a ser su área? Tenemos que la fórmula es lado por lado igual a 3 por 3 igual a 9. El área de cada uno de estos cuadrados va a ser 9. ¿Y cuántos cuadrados tenemos? Tenemos 3. Por lo tanto, 9 por 3 igual a 27. El área de esta columna va a ser 27. Ahora con la tercera columna, ¿cuánto mide el lado del cuadrado? El problema nos dice que mide 2. Por lo tanto, para sacar su área, multiplicamos 2 por 2 y esto va a ser igual a 4. ¿Y cuántos cuadrados tenemos en esta columna? Tenemos 4. Entonces, 4 por 4, 16. Por lo que el área total de esta columna sería 16. Y por último, el cuadrado de la última columna, ¿cuánto mide? El lado mide 4 según el problema. Entonces, ¿cuál va a ser su área? Lado por lado es igual a 4 por 4 igual a 16. Entonces, como aquí solo tenemos un cuadrado, pues el área de esta última columna sería 16. Bueno, ahora tenemos el área de cada columna. Pero ahora, ¿cuál va a ser el área total de nuestra figura? Bueno, pues hacemos la suma y nos va a dar que 2 más 27 más 16 más 16 va a ser igual a 61. ¿Ok? Y bueno, esa va a ser el área total de nuestra figura. Pero, como queremos sacar el área sombreada, ahora vamos a sacar el área de este triángulo de acá para restarla al área total. Entonces, borro esto de acá.
Y ahora veamos cuál es el área. Nosotros, ¿cómo vamos a sacar el área? Primero aquí apunto, área total va a ser igual a 61. Veamos que ocupamos la base y la altura. Primero, ¿cuánto va a medir la base? Si vemos, está conformada por un triángulo de cada columna. Es decir, dijimos que en esta columna el cuadrado mide 1, aquí 2, aquí 3, aquí 2 y aquí 4. Por lo tanto, en total, ¿cuánto va a medir la base? La base va a estar midiendo 10. Y ahora la altura. Veamos que la altura es igual al lado del cuadrado. Por lo tanto, si el lado del cuadrado es igual a 4, su altura igual va a ser igual a 4. Ok, entonces ahora teniendo su base y su altura, podemos sacar su área. ¿Cómo se sacaba el área de un triángulo? Era base por altura entre 2. ¿Cuál es su base? Su base es 10. ¿Cuál es su altura? Su altura es 4. ¿Y esto entre 2? 40 entre 2. Y esto es igual a 20. Por lo tanto, a 61 vamos a restarle 21 del triángulo en blanco. Entonces, si hacemos la cuenta, 61 menos 20, esto nos va a dar en total 41. Por lo tanto, esta sería nuestra respuesta correcta. Bueno, eso es todo por este video y nos vemos en el próximo. Gracias.